Eso te dirían mis hijos. Que sus hijos le admiren, ¿le importa mucho? Sí. Sí, bastante. Verá, dudo que le hayan admirado. Idiota, ¿usted no debería estar consolándome? Yo no soy psiquiatra, Bob. Soy un despertador. ¿Sabe por qué admiran a los atletas? No sé, ¿porque se tiran a muchas modelos? Por eso los admiramos nosotros. Ellos los admiran porque persiguen sus sueños. Pues yo no sé hacer un mate. No, pero sí cocinar. ¿De qué está hablando? Su currículo dice que su segunda especialidad fue artes culinarias francesas. Los estudiantes trabajan en el Kentucky Fried Chicken, pero usted limpiaba mesas en Il Picatore para mantenerse. Y al acabar la universidad, vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños? 27.000 al año. ¿Y cuándo pensaba abandonar y volver a recuperar su alma? Buena pregunta. ¿Y usted? ¿Cuál ha sido el precio que ha pagado por renunciar a esos sueños que siempre tuvo desde joven? O tal vez sea de los afortunados que no tuvo que pagar ningún peaje y se dedica a hacer justo lo que siempre ha querido, a soñar y a ser creativo. Porque esto de la creatividad es un sueño, está en nuestro cerebro, es algo real que podemos tocar. ¿Qué tiene que ver el cerebro con la creatividad? Pues nos lo cuenta nuestro próximo invitado, catedrático en neurofisiología, quien también nos avanza la importancia de las emociones y que esto del corazón, en realidad, solo es un órgano que bombea sangre. Buenas noches y bienvenidos a Propiedad Creativa. El sistema nervioso está formado por el encéfalo, la médula espinal y millones de células llamadas neuronas. La neurofisiología es un conjunto de técnicas que permiten estudiar el funcionamiento del sistema nervioso. Es una parte de la fisiología que es muy antigua y que nació con la medicina. Era la parte que quería ver cómo funciona la máquina. La medicina quería ver cómo se cura la máquina cuando está mal. Pues una especialización de la fisiología en general es la fisiología del cerebro, es decir, el funcionamiento, el estudio del funcionamiento de nuestro cerebro. Bueno, no cabe duda que el cambio de paradigma conductual, el cambio de paradigma de sociedad, la forma en la que vivimos influye al individuo. Hace 60 o 70 años los problemas fundamentales que uno podía tener era buscar la máxima supervivencia, poder comer. Entonces, en aquel entonces habría enfermedades mentales como las que hay ahora, habría ansiedad, por supuesto que sí. ¿Qué pasa ahora? Que hemos vivido mejor, estamos, como dicen muchos autores, en el mejor momento de la historia, a pesar de que hay guerras, hay muertes, hay desastres. Es cierto, estamos probablemente en el mejor momento de la historia. Entonces, en las sociedades que llamamos avanzadas, tenemos el privilegio de poder vivir como nunca hemos vivido. Entonces, aparecen otros defectos distintos, aparecen otros problemas, tenemos una competitividad tremenda, el estrés aflora por todos los lados. Son cambios que van conjuntos o paralelos a la forma de vida que llevamos. A mí esa parte localizacionista, que entiendo que es fácil llevarlo así porque didácticamente es fácil de entender, pero es difícil. En realidad no hay ningún área del cerebro que sea el área de esto o el área de otro. Hay áreas que fundamentalmente se dedican más a esto, pero también tienen conexiones con otras. Concretamente la creatividad, hasta donde yo sé, no hay un área, hay varias áreas en donde se puede decir que los individuos más creativos, digamos que tienen una mayor actividad, con todos los problemas de interpretación que lleva eso. En cuanto a si la creatividad se nace o se hace, como con las enfermedades, hay un poco de todo. Hay un gran componente genético que evidentemente puede influenciar en que seamos más creativos, pero al igual que con la ciencia, yo creo que la creatividad hay que trabajarla y a fin de cuentas es el 90% trabajo, el 10% es aquella carga genética con la que nos dotaron. Hay que trabajarla. Yo creo que esencialmente somos creativos. La creatividad también es multifactorial, es muy poliédrica, hay que ver qué parte de creatividad estamos tocando, de qué hablamos. Evidentemente hay personas que son mucho más creativas que otras y hay casos, digamos, patológicos. Mozart con 4 o 5 años componía algo que yo no me atrevo ni a mirar. Entonces, dejando esos casos que son realmente muy distintos, y cuando hablamos de la población en general, yo creo que todos somos creativos hasta algún punto, otros más, otros menos, otros tienen otras habilidades que no dependen de la creatividad, pero creo que en cualquier caso mucha de ella hay que potenciarla, hay que trabajarla, porque con la carga genética solo creo que no llega, en términos generales. La respuesta no la tengo. Sí te puedo decir que hay trabajos que se están haciendo
que igual manera que pretenden mejorar otras capacidades del cerebro, capacidades de la cognición, como por ejemplo la memoria o la capacidad del cálculo numérico, sí se ha intentado y se está intentando en algunos laboratorios mejorar aspectos creativos. Los resultados son contradictorios por el momento. Algunos autores, que no son muchos, algunos autores defienden que sí hay posibilidades de hacerlo, otros no tanto. Entonces la respuesta todavía no la tengo, pero la posibilidad teórica al menos de hacerlo, al igual que con otras capacidades cognitivas, evidentemente está ahí. La inteligencia artificial es un concepto que evidentemente está muy de moda y es extraordinariamente importante, porque es utilizar la capacidad extraordinaria de cómputo de los ordenadores. Es un ejemplo muy simple. Y utilizarlo para hacer aquellos procesos lógicos que hace nuestro cerebro. Por eso es inteligencia artificial. Los desarrolladores de la inteligencia artificial lo primero que quieren saber es cómo funciona nuestro cerebro, ser posible, para utilizar eso y llevarlo, replicarlo en esos ordenadores tan potentes y tan grandes para poder hacerlo pues, con mayores capacidades si es posible o hacerlo mejor. Eso es algo que podríamos discutir, yo no lo creo todavía y estamos bastante lejos. El corazón responde a nuestras emociones cerebrales y responde muy bien, e incluso, como diría Antonio Damasio, el corazón anticipa las respuestas que va a haber del cerebro. Yo no estoy muy de acuerdo en eso, pero sí, yo creo que todo lo que somos es el cerebro, es la actividad de nuestro cerebro. Eso se puede matizar, pero esencialmente la emoción es una construcción cerebral como otras muchas. Hay muchas áreas que tienen que ver en la construcción de la emoción, porque no todas las emociones son iguales, pero hay una parte del cerebro que desde luego es definitiva para construir las emociones, que es lo que llamamos el sistema límbico, que es el sistema emocional, lo que en algún momento se llamó el sistema más primitivo. A mí no me gusta llamarlo así porque los sistemas todos están ahí, unos fueron apareciendo antes, pero no hay uno más primitivo, no, porque todos los que tenemos funcionan ahora mismo a la época en la que estamos. Y el cerebro emocional es el responsable del amor, del odio, del placer, de la recompensa, de todo el mundo emocional que nos rodea. Imagínese que usted lleva toda la vida convencido de una misma idea, que cree en ella ciegamente, que ha analizado los pros y los contras y que no hay nada que le haga moverse de eso. Y ahora piense que le dan 10 minutos para pensar justamente lo contrario, para defenderlo y para ganar un debate. Pues esa es la base del Campeonato Mundial de Debates que se celebra aquí en Ourense. Nuestro próximo invitado, Iván Olmos, nos explicará cuál es la base de la oratoria y qué cualidades debe tener un buen debatiente para convencer al público y a su oponente. Y escuchen atentamente, porque también nos dirá cuáles son los políticos que en este momento mejor manejan la oratoria. Me pregunté a mí mismo, ¿qué es lo que tiene un orador como tú? Solo palabras, un arma enclenque. ¿Y cómo puedes hacerla tan poderosa? Sencillo, haciendo creer a tus oyentes que no son solo palabras. Tú reiterabas. Esos son hechos, no palabras. Y tus palabras se convertían en hechos. Todo lo que decías se convertía en verdad. Puedo hacer de ti un buen abogado, pero si quieres convertirte en un gran orador, dependerá de ti. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un gran orador y uno mediocre? El talento. No. El valor. Lo que se valora principalmente y particularmente en el formato internacional de debate es la capacidad argumentativa, es decir, cómo podemos construir argumentos que estén bien armados, que tengan una lógica bien construida y que además nos ayuden a defender la postura que nos ha tocado defender. Pero evidentemente juegan otras muchas variables. La capacidad de convencer o de persuadir no solamente está basada en esa capacidad argumentativa, sino que también tiene elementos de lenguaje no verbal, de cómo ordenamos y construimos y seleccionamos las palabras que empleamos para poder convencer más fácilmente, y un cúmulo de todas estas cosas es lo que convierte a un orador en buen orador. Pero sobre todo, lo principal es la capacidad para que quien escucha, porque ese es el objetivo de cualquier orador, quien escucha se siente identificado y podamos remover algo en la mente de esa persona. Para el ser humano en general, ¿no? El pensamiento crítico es lo que nos hace construir nuestras propias opiniones, lo que nos hace también poder influir en las opiniones de los demás, y sobre todo es fundamental para que no nos influyan negativamente en el sentido de que somos nosotros los que analizamos aquellos
inputs informativos que nos llegan por todos lados y en base a eso determinamos cuáles son los más apropiados, cuáles están mejor formados, mejor construidos y construimos en base a eso nuestra propia opinión con respecto a todos los temas que nos rodean. Por lo tanto, es fundamental, pero no en el mundo del debate, no en el mundo de la oratoria, sino para cualquier ser humano. Hay muchos elementos que lo están poniendo en peligro, ¿no? Sobre todo, yo pienso que juegan un papel muy importante los medios de comunicación y cómo nosotros nos vemos influidos por los medios de comunicación muchas veces sin cuestionar la información que recibimos por distintos medios y por distintas fuentes, pero también juega un papel muy importante el sistema educativo, la educación. El hecho de que en el sistema educativo poco a poco se esté desterrando a la filosofía como una de las asignaturas troncales y fundamentales del currículum educativo es muy negativo para el pensamiento crítico. El hecho de que la carrera de filosofía, aquí en Galicia particularmente, la única facultad de filosofía que existe, que está en la Universidad de Santiago de Compostela, cada vez tenga menos matriculados y que incluso el propio rectorado se plantee hasta qué punto es rentable mantener una facultad de filosofía con tan pocos matriculados, con tan pocos estudiantes, es positivo o no, también pone en peligro el pensamiento crítico. Es muy importante, sobre todo porque un buen debatiente tiene que crear argumentos, ¿no? Y la capacidad para crear argumentos consiste básicamente en saber determinar lógicamente una serie de premisas y también escoger las palabras adecuadas para poder emitirlo hacia el exterior. Por lo tanto, la creatividad juega un papel importante. El hecho de escoger las referencias, los ejemplos, las situaciones que ponemos para acompañar y reforzar esas argumentaciones también requiere un elemento creativo. Por lo tanto, el debate es un ejercicio de creación y es un ejercicio de creación que no solamente en él tiene importancia la creatividad, sino que la fomenta en sí mismo, ¿no? Porque nos ayuda a pensar más rápido, a saber ordenar muchísimo mejor toda la información que tenemos en la cabeza y todas nuestras ideas y saber analizar muchísimo mejor toda la información que nos llega del exterior. Es cierto que mayoritariamente hemos perdido capacidad oratoria, particularmente en nuestra clase política, no es una novedad, todo el mundo lo dice y es cierto. Si vemos analizar en el caso español, por ejemplo, podemos analizar cómo eran los debates en el Congreso de los Diputados en los primeros años de la democracia, a finales de los años 70, comienzos de los años 80, y los vemos a día de hoy. Evidentemente ha habido un retroceso evidente, no solamente en la capacidad oratoria, sino que ha habido un aumento de la demagogia y del populismo a la hora de argumentar. Ya no se argumenta en función de la propia construcción argumental, de construir argumentos con un sostén lógico bien formado, sino que se emplean falacias ad hominem, se ataca al adversario político en función de lo que él ha realizado, de lo que él representa o de lo que él es, y no en función de sus propias ideas o de lo que él defiende. Y esto va en perjuicio de nuestra calidad como democracia y también en perjuicio de nuestra clase política. La sociedad española es una sociedad que no escucha, que no sabe escuchar. Eso es fundamental. Y si no sabemos escuchar, es complicado que sepamos debatir. Por lo tanto, para aprender a debatir y para olvidarnos de lo que representa hoy en día la discusión política, bien sea a nivel institucional, bien sea a nivel social o bien sea a nivel incluso online, en las redes sociales, para olvidarnos de eso, primero tenemos que aprender a escuchar y a entender cómo se crean las opiniones contrarias a las nuestras. En el momento en que logremos entender cómo los demás construyen su propia opinión, aprenderemos a reforzar la nuestra y, por supuesto, y esto es fundamental, a ser muchísimo más tolerantes. Obviamente, Adolfo Suárez en su momento representó un político que tenía esa capacidad persuasiva para con la sociedad, también por la circunstancia histórica en la que Adolfo Suárez fue presidente del gobierno. A partir de ahí se sucedieron de todos los partidos grandes oradores, sin ir más lejos, Felipe González fue un gran orador. Actualmente podemos ver como incluso el líder de Ciudadanos o los líderes de Podemos también tienen capacidades oratorias que han venido también a refrescar un poco el debate político en las instituciones, y eso se valora positivamente, ¿no? Y está ahí, y se ve incluso como, desde mi opinión, también ha influido en que en su propio crecimiento electoral o en su propio crecimiento en el apoyo popular, ¿no? El hecho de que tengan mayor capacidad para argumentar que los partidos tradicionales. ¿Imagina usted un mundo sin música? No, ¿verdad? Sería un mundo inimaginable porque desde la prehistoria siempre ha habido sonidos que nos han sonado a música. Habrá composiciones más complejas o composiciones más simples. Habrá instrumentos que conozca mejor y otros que le sean más desconocidos. Pues el objetivo de nuestro próximo invitado, que forma parte de la asociación Sonchelo, es darles a conocer a ustedes, al gran público, los secretos y las virtudes del cello. Escuchen y disfruten con su creatividad.
Sonchelo, la Sociedad de Violonchistas de Galicia, la Asociación de Violonchistas de Galicia, es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a todos los violonchelistas, bien profesionales, amateurs, amantes del violonchelo, de la música en general, que somos muchos, y nos reúne a todos para hacer diferentes actividades enfocadas, pues eso, a divulgar un poco lo que se puede hacer con este instrumento en conjunto, con todo lo que se puede expresar, con todo lo que se puede aprender. Dentro de los instrumentos de música clásica no es de los más desconocidos, de hecho hay mucha gente que se siente muy transmitida, o sea, muy vinculada a él porque tiene un sonido y una sonoridad muy parecida a la voz humana. Entonces normalmente la gente que no se dedica a la música clásica, el cello siempre es un instrumento que gusta nada más escuchar, porque es muy parecido, pues eso, a nuestra forma de expresarnos. Entonces yo creo que es un instrumento muy querido, de hecho sale cada vez más en anuncios, en músicas, en bandas sonoras de un montón de cosas. Pero bueno, tratamos de eso, de acercarlo un poco más, de darlo más a conocer y que la gente se anime a tocarlo, de cualquier edad, de cualquier situación. Es un instrumento y un mundo que aporta mucho a cualquier persona. Entonces, a nivel si hablamos de gente, de niños que se están educando, a nivel de sensibilidad, de coordinación, de desarrollo del cerebro, o sea, es una combinación muy completa y por eso al final muy interesante para cualquier persona. Es verdad que dentro del ámbito de la música clásica en general es como que muchas veces estamos muy cerrados a una partitura, a un estilo, entonces sí que, ya personalmente hablando sobre mi opinión sobre ello, sí que deberíamos de abrirnos un poquito a cómo es el mundo del jazz, ¿no? La forma de improvisar y un poquito por ahí es lo único que nos falta. Por eso nos gusta en Sonchelo abrir un poco por ahí ese ámbito. Y la técnica es fundamental, porque es verdad que es un instrumento complicado, pero como cualquier otro, para poder disfrutar un poco de ello tienes que aprender a usarlo. Entonces, bueno, hay que invertir un poquito de tiempo en saber cómo hay que colocar las cosas para que el instrumento funcione y te pueda dar eso que buscas, ¿no? Que suene, que salga sonido, que sea bonito y que además le pueda llegar a la gente que te está escuchando. Entonces, por eso siempre la técnica es importante, pero bueno, van siempre en relación y en la misma dirección con la creatividad y con la sensibilidad musical y lo que tú quieras transmitir con ello. Yo siento, y desde que tengo una vida profesional un poco más continua, aquí veo que cada vez se está abriendo más porque somos conscientes desde las organizaciones de orquestas sinfónicas del mundo clásico que hay que llegar a mucha gente, además hoy existen medios para llegar muy fácil. De todas maneras sigue habiendo esa barrera porque la música clásica es verdad que es una música que un poco más compleja quizás, que necesitas para disfrutarla 100%, necesitas tener unos mínimos conocimientos para entenderla y así disfrutarla. De todas maneras, cualquier persona que vaya a un concierto de música clásica puede pasárselo muy bien, estar en un sitio sin a lo mejor estar pendiente de 1000 redes sociales a la vez, sino en un sitio para centrarte en una cosa, relajarte, disfrutar de una música, algo tan primario como eso, pero que muchas veces lo estamos perdiendo. Entonces, en ese sentido, la música sigue dándonos ese momento de para, escucha, disfruta, piensa o no pienses si no quieres. Entonces, creo que es importante y que se debe apoyar. Es creatividad porque, a pesar de que cojas algo escrito o que te dejes improvisar, aunque esté escrito, tú puedes siempre hacer tu propia versión, investigar, hoy lo toco de una manera, mañana lo toco de otra, y sí, porque además es algo que no es palpable, es algo que es muy difícil de explicar, que es un sonido, algo que transmite algo. Entonces, partiendo de que no es algo tan cerrado sobre el papel, cada uno lo puede interpretar como quiera, e incluso el oyente lo puede interpretar de otra manera de cómo lo sienta a lo mejor el ejecutante. Al hablar de sensaciones, de algo tan abstracto, siempre es muy abierto a que cada uno lo sienta y lo transmita de la forma que quiera. Muy bien. Lo siente, deje que la inunde, que le haga cosquillas. Si llegas a ser un intérprete profesional de la música, o sea, has tenido que condicionar tanto en tu vida para eso que casi siempre, no voy a decir el 100% de los casos, pero es una pasión
que llevas, pues, yo qué sé, pues 20 años por lo menos, porque todo el mundo tienes que empezar pronto, más o menos, entre cuando empiezas en el conservatorio, lo vas compatibilizando siempre con los estudios normales del colegio, entonces o es una pasión o no aguantas tantísimos años con ello, ¿no? Entonces, bueno, es la parte buena que todos nos desvivimos un poco por esto. Es inimaginable, o sea, desde la prehistoria, en cualquier cultura del mundo hay música, en cualquier lado, o sea, es un lenguaje tan universal que por eso no se puede explicar de ninguna otra manera. Desde África hasta Asia, la isla más recóndita, a cualquier lado hay un sitio donde por lo menos hay ritmo y algún tipo de canto. Entonces, partiendo de esa base, no se puede imaginar el ser humano sin música. ¿Serían ustedes capaces de recordar ahora mismo varias fórmulas físicas de aquellas que aprendieron en tiempos de colegio? ¿Saben ustedes lo que era exactamente la teoría de la relatividad, cómo hallar la energía o cómo encontrar la velocidad? ¿Recuerdan nombres como Newton o como Einstein? ¿Piensan ustedes que la física era aburrida y que a lo mejor por eso ya la han olvidado? Pues nuestra próxima invitada nos va a decir todo lo contrario. Ella une física, juego y creatividad, mucha creatividad para que la física llegue a todos nosotros, porque como ella misma insiste, está en cualquier parte de nuestra vida, incluso subiéndonos a un vagón de tren. Escuchen. La Mandarina de Newton es una empresa que se dedica a la cultura científica. Durante mucho tiempo hemos asociado la palabra cultura con la parte más artística, ¿no? Pero en realidad la cultura es una transmisión de conocimiento y eso también lo es la ciencia. Entonces nosotros estamos especializados en esta cultura científica y todo lo que ello conlleva, su creatividad, sus mezclas con otras disciplinas. El nombre es un guiño pues, a mí, a la creadora, porque yo desde muy pequeñita bailaba y ahí hay un juego de palabras entre bailarina y mandarina, ¿no? Es como la pequeñita mandarina, bailarina profesional no, pero mandarina sí. Y otro guiño a mi formación como física, a ese célebre científico, a Isaac Newton. Por eso la Mandarina de Newton. Bueno, yo personalmente creo que la ciencia está en el día a día de todas las personas y creo que en realidad nos fascina a todos. Lo que pasa es que a veces no somos muy conscientes de ello, ¿no? Y nos ponemos como un muro, yo creo que es como una protección, porque alguien nos dijo y porque culturalmente también se ha transmitido ese conocimiento de que las ciencias son duras y difíciles y que no las vamos a entender. Pero yo creo que deberíamos romper estos prejuicios, porque al final el interés por comprender el universo, el mirar arriba y pensar de dónde venimos, a dónde vamos, yo creo que es muy genuino, con lo cual yo pienso que la física es algo que todos llevamos una semillita dentro, solo hay que dejarla crecer. Las humanidades y la física yo creo que están muy unidas, porque de hecho muchas personas que estudian física o que se aproximan a la física, en realidad también les gusta mucho la filosofía, porque al final las preguntas son muy comunes en los dos ámbitos, ¿no? Son muy parecidas y no solo son importantes las respuestas, la ciencia también tiene como prioridad qué preguntas nos hacemos y si ahí tenemos un punto de conexión, pues imagínate, yo creo que tanto el arte como la filosofía, como incluso la literatura, nosotros hacemos metáforas, le llamamos modelos, pero son metáforas. Yo creo que la creatividad en la ciencia es imprescindible. Sin creatividad sería muy difícil avanzar en el conocimiento científico. A veces se cree, ¿no?, como que es algo muy estructurado y muy reglado, pero no nos olvidemos que la ciencia está hecha por humanos, es una cosa totalmente humana. Entonces, realmente necesitamos una idea, una inspiración, una palpitación. Voy a ir mirando si mezclo esto con esto, qué sucede, o si mis ecuaciones evolucionan. Y muchas veces, ¿no?, nos parecería extraño
vincular física e intuición. Parece que sea como contradictorio, pero es que al final es cultura humana, es cultura, tiene todas las otras cosas que tiene cualquier disciplina cultural. Un físico o una física, para empezar, yo creo que tiene que ser perseverante y un poco tozudo o tozuda, ¿no? Porque realmente se requieren pues, algunas horas para ir entrando en todos esos temas. Tiene que estar muy apasionado y ilusionado por lo que está investigando. Al final está descubriendo como pequeños misterios y trocitos de nuestra existencia, con lo cual es apasionante y tiene que vivirlo así. Y luego yo creo que tiene una vida como cualquier otro, ¿no? Simplemente es un trabajo muy vocacional, que habrá que dedicar muchas horas, como seguro que vosotros también dedicáis muchas horas a lo vuestro, y seguir. Las matemáticas es importante que le gusten. Yo te diría que la encontramos en todo momento. O sea, nosotros cuando cogemos un tren, solo ir a coger el tren ya no nos podemos aproximar todo lo que quisiéramos, porque el aire alrededor del tren se pone en movimiento, esto disminuye la presión, nos podríamos caer una vez dentro, que si los objetos, primera ley de Newton, se mueven, no se mueven. O sea, en realidad la utilizamos constantemente a nivel de contenidos. A nivel más de estructuras, que es lo que vamos a hablar hoy en el taller, a nivel de temas mentales, yo creo que es una manera más de aproximarte a la realidad. Entonces nos puede servir hasta para comprender cómo pagar una hipoteca, pasando por cómo gestionar cualquier aspecto de nuestra vida, porque al final simplemente son estructuras mentales para desgranar algo que es complejo. Y hasta aquí ha llegado el programa Propiedad Creativa de esta noche. Esperamos que hayan disfrutado con sus contenidos, que hayan cogido ideas útiles para la creatividad y que todo esto les ayude a soñar, a innovar y a ser mucho más creativos. Recuerden la importancia de la palabra, de la física en nuestra vida cotidiana y de imaginar cosas. Nosotros seguiremos fieles acudiendo aquí a la cita que hemos contraído todos los jueves en Telemiño, mientras ustedes recuerden hacer sus deberes, en eso, en innovar, en crear y, por supuesto, en contárnoslo. Y permítame que esta noche me despida enseñándoles la obra de un gran creador orensano, de un pintor muy creativo que nos dejó hace un tiempo. Se trata de Virgilio. Disfruten con su obra.